Esto que usted ve acá está en la Biblia, la palabra del Señor. Esto que usted ve acá se encuentra en las Escrituras. Libro de 1 de Corintios 6, del 9 al 10. El Señor Jesús dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. El Señor Jesús nos dice que debemos arrepentirnos de hacer todas estas cosas, porque el Señor Jesús murió en una cruz derramando su sangre preciosa para limpiarnos de estas cosas, para limpiarnos de estos pecados. La palabra de Dios es muy clara y nos manda, si usted dice creer en Dios, si usted dice creer en el Señor Jesucristo, si usted dice que Jesús murió en la cruz para limpiarnos de estos pecados, usted debe obedecer lo que el Señor Jesús dice. El Señor Jesús no nos manda a buscar religión. El Señor Jesús no nos manda a buscar iglesias. El Señor Jesús no nos manda a seguir denominaciones religiosas. El Señor Jesús nos manda a arrepentirnos de estos pecados. Debemos arrepentirnos de hacer estas cosas, porque estas cosas Dios lo llama pecado. Y dice el Señor que la paga del pecado es muerte, y la muerte y la segunda muerte, la condenación eterna. Por causa de estas cosas, dice, la ira de Dios viene sobre los hombres. Amigo, amiga que me escuchas, Dios en su palabra nos advierte muy claramente que en las Escrituras Dios destruyó Sodoma y Gomorra porque practicaban estas cosas. En los tiempos de Noé también Dios destruyó el mundo con agua porque las personas practicaban estas cosas. Ahora, en este tiempo, el Señor Jesucristo nos advierte que antes de su venida los días serán semejantes a Sodoma y Gomorra y semejante a los días de Noé. ¿Qué es lo que practicaban estas personas? Pues lo que acá está escrito. Estos pecados: fornicación, adulterio, homosexualismo, borracheras, avaricias, homicidios, malas palabras y avaricia, cosas semejantes a los cuales Dios amonesta y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo, amiga, no sé usted de qué religión sea, no sé si usted es católico, evangélico, protestante, pentecostal, adventista, mormón, testigo de Jehová. No importa la religión que usted practique, usted debe arrepentirse de estas cosas, de la idolatría, de la hechicería, de la brujería, de la fornicación, de la borrachera, del adulterio, de las mentiras, de los robos. Porque si usted muere practicando estas cosas, dice el Señor, usted no heredará el reino de Dios. Usted será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Libro de Apocalipsis 21:8. El Señor nos advierte que nos ha dado un tiempo de gracia para que nos arrepintamos de nuestros pecados. El Señor dice en Hechos capítulo 17, 27 y 28, que el Señor nos ha prolongado un tiempo en esta vida para que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, para que busquemos su palabra
y para que sigamos el camino de Jesucristo, nuestro Señor. Usted no le manda a Dios que siga un hombre, que siga una religión, que siga una denominación religiosa. Dios le manda que usted debe arrepentirse de hacer estas cosas. Estas cosas que usted lee acá, la palabra de Dios dice que es pecado. Estas cosas Dios lo aborrece, y por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hombres. Por eso es que los hombres morimos, porque Dios ha establecido que después que morimos iremos a un juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice: el Señor ha establecido que los hombres mueran una vez, después de esto iremos a un juicio. Entonces, para que usted muera y vaya a la presencia de Dios y usted esté preparado para enfrentar el juicio de Dios, debe arrepentirse de estas cosas, debe pedir perdón a Dios a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz. Nosotros podemos ser reconciliados con Dios, podemos ser limpiados de todas estas inmundicias, de todo este pecado que nos contamina y nos destruye y nos va a condenar una eternidad en el infierno. Pero Dios, que es misericordioso y bueno, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que a través de su muerte en la cruz podamos ser perdonados de nuestros pecados. ¿Quiénes son perdonados? Los que se arrepienten y creen en Jesús y le obedecen. Jesucristo es el Rey y Señor de la gloria, y usted debe obedecer a Jesús. El Señor Jesús dice en San Juan capítulo 8 lo siguiente. El Señor Jesús dice: si tu papá es Dios, la voluntad de Dios harás. La voluntad de Dios es que te arrepientas y creas en Jesucristo. Pero si tu padre es el diablo, la voluntad del diablo querrás hacer. Y la voluntad del diablo es que hagas todas estas cosas. Porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio. Por eso dice la palabra de Dios: el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y el que es de Dios, obedece a Dios. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de estas cosas, que se limpien de estas cosas a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Usted no vaya a un cura, no vayas a un pastor o un sacerdote. Usted tiene que ir de rodillas a solas a pedir perdón a Dios. Dios no tiene intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente Cristo Jesús nos puede reconciliar con Dios y podemos ser perdonados y limpiados de nuestros pecados. Así, amigo, amiga que me escuchan, por favor, arrepiéntase de estas cosas, arrepiéntase de practicar estas cosas, porque la Biblia dice, 1 Corintios 6, 9 al 10, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hoy es día sábado, mucha gente se está preparando para ir a practicar estas cosas, ir a emborracharse, ir a fornicar, a adulterar, ir a codiciar, ir a robar, a mentir. No te rías, mi amigo, el pecado te va a destruir, ¿verdad? Te lo digo.
Yo tuve 30 años de vida destruida por causa del pecado. Oiga, ¿usted cree que yo he sido siempre una persona así? Yo fui borracho, adúltero, fornicario y mentiroso, igual que usted. Yo también fui igual. Yo sé lo que es el pecado destruye, mata, engaña. Después cuando llegas al hospital, anda al hospital 2 de Mayo, pabellón Santa Rosa, donde están los idosos. A ver, pregúntale si le parece chiste la borrachera, la fornicación. Pregúntale, señor idoso, ¿te parece gracioso la borrachera, la fornicación? Y vas a ver que ese hombre derramando lágrimas te va a decir: cuánto lamento no haber escuchado la palabra de Dios. Cuánto lamento no haber escuchado a Dios. Dios no puede ser burlado. La palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 6, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra cosechará. Si siembras para el pecado de la carne, cosecharás corrupción. Si siembras para el espíritu, cosecharás vida eterna. Entonces hay que arrepentirse de estas cosas. Hay que pedir perdón a Dios y pedir que nos limpie de estas inmundicias que hemos hecho en nuestra vida. Lea lo que dice 1 Corintios 6, 9, 10. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hechicería, brujería, robo, fornicación, adulterio, borrachera, avaricia, mentira, maledicencia, codicia. Estas cosas, si lo practicas, no te engañes. Hay gente que dice: ya se murió Alicia Delgado. Alicia Delgado ya está en el cielo. Mentira del diablo. Una mujer lesbiana, borracha, fornicaria, no va a entrar al reino de Dios. A menos que se arrepienta de sus pecados. A menos que pida perdón a Dios y se purifique por medio del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No te engañes. Muere un artista, muere un cantante, muere la muñequita Sally, ya está en el cielo. Mentira del diablo. Adúlteros, borrachos, fornicarios, mentirosos no heredarán el reino de Dios. Hay que arrepentirse, hermano, hermana que me escuchas. Abandona el pecado. Ya deja de estar engañado por el diablo. Que el pecado mata y destruye. El pecado nos destruye y nos mata. Es la palabra de Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque la venida de Cristo está cerca. Jesús dijo: en los postreros tiempos vendrán los tiempos peligrosos. Guerra, rumores de guerra, hambre. Ya se acerca esos días. Hoy es día de buscar a Jesús. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Dice el Señor: arrepiéntete, vuelve a Jesucristo y confía en Él y vive para Él. Gracias por su atención. Que Dios le bendiga. Gracias. Mira, eso está en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Léelo para que te convenzas. Hay mucha gente que dice: no, yo voy a ir al cielo porque el cura me dijo. Porque el cura me dijo que después de muerto me hacen misa y me sacan del purgatorio. Mentira del diablo. No hay purgatorio, hay cielo e infierno, 2 lugares nada más. El alma que pecar es morirá, dice. Pero si se arrepienten, confiesan sus pecados y abandonan su forma de vivir en pecado, alcanzarán misericordia. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Gracias. Si quieren un folleto acá, les regalamos gratuitamente para que lea la Biblia en tu casa. Dios te bendiga.